Para introducir el mensaje quisiera darle un poquito de historia, refrescarnos la mente, como decimos por ahí, con un poquito de historia acerca de dónde fue escrito pues este mensaje, a qué iglesia y todo eso. El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis estando desterrado en la isla de Patmos. Dice la Biblia que estuvo allí. La isla de Patmos creo que pertenece pues a Grecia, muy cerca de donde estaban estas iglesias a las que se les escribió este mensaje. Dice la Biblia que fue desterrado ahí por causa, dice, del Evangelio. Es lo que dice allí mismo el Apocalipsis. Estando allí, recibió la revelación de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que les escribiera este mensaje a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, donde es Turquía, supuestamente, o parte tal vez de Turquía. ¿Okay? Y a la iglesia, a la primera iglesia que Juan le escribe, es a la iglesia de Éfeso. Una iglesia muy próspera, una iglesia con muchas cosas positivas, pero que también, digo yo, como todas las iglesias, con alguna fisura, con algo que estaba allí pues deteniendo. Y ese es el mensaje que le manda el Señor a esta iglesia, y por eso le puse ese título al mensaje: no te alejes de tu primer amor. Ese fue el mensaje que Juan, el apóstol Juan, le escribió a esta iglesia: que no dejara, que no se alejara, que no se olvidara de su primer amor, porque eso pasa y está pasando mucho. La iglesia de Éfeso, o Éfeso más bien, era una de las ciudades más importantes. Le dije que le iba a contar algo de historia y sigo. Era una de las ciudades más grandes y más importantes en esa área de Asia Menor. Dicen que era un lugar muy estratégico para el negocio, para el comercio, porque era la vía más rápida para entrar y salir de esa área de Asia. Y eso la hacía famosa, era una ciudad muy famosa en ese tiempo. Y la otra cosa que estaba allí, que también la hacía muy famosa esta ciudad, era un enorme templo dedicado a Diana, la diosa según de los Efesios. Si usted lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta de toda esa historia, de cómo el apóstol Pablo habla también acerca de esa Diana y de todo ese cuento. Así es que, y esto, fíjense, en ese templo sucedían todo tipo de inmoralidad y de paganismo. Y esto llama mucho la atención, porque en medio de todo ese escenario, en medio de todo ese ambiente y de ese paganismo, esta iglesia, fíjense, estos cristianos de Éfeso pudieron predicar el Evangelio y establecer esa iglesia en Éfeso. Y es por eso que el Señor Jesucristo los elogia a estos cristianos, diciéndoles el gran trabajo que estaban haciendo, porque en verdad no era fácil predicar el Evangelio en esas condiciones, en medio de ese paganismo, y es por eso que el Señor los elogia. Y dice el versículo de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: yo conozco tus obras. El Señor dice que Él lo sabe todo, lo conoce todo, Él conoce
nuestro corazón y a Él no lo vamos a engañar, no lo podemos engañar. Y eso le dice a esta iglesia. Yo le dice, conozco tus obras. Yo sé lo que está pasando. Yo sé, dice, cuáles son tus planes, le dice a esta iglesia. Yo creo que llegó al tiempo preciso. Dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes, dice, soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Has tenido paciencia, dice otra vez, y has trabajado duro, dice otra vez, por amor de mi nombre, dice, y no has desmayado. Cosa grande eso, fíjese, lo que el Señor le dice a esta iglesia. En primer lugar le dice, arduo trabajo. O sea, estos cristianos habían trabajado incansablemente. Y eso, pues, es bueno, en verdad. En medio del cansancio, en medio del agotamiento y en medio de cualquier obstáculo, estos cristianos no pararon de testificar del amor de Dios. Esto quiere decir que estos cristianos, hermanos, no paraban. Se esforzaban y dejaban la comodidad, dejaban el cansancio, dejaban el agotamiento y tal vez otras cosas para testificar y engrandecer el reino de Dios. Y yo creo, fíjense, que nosotros deberíamos aprender de ese ejemplo, de esta iglesia. Deberíamos aprender de este ejemplo de lo que es trabajar duramente para engrandecer el reino de Dios, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las adversidades que siempre las van a ver. Siempre va a haber frío, siempre va a haber calor, siempre van a haber problemas personales en todo el mundo. Pero vemos que estos cristianos, en medio de esos problemas, en medio de las dificultades, no paran, no se estancaron, no se enfriaron. Bueno, ya de último sí se enfriaron, pero habían hecho durante mucho tiempo un trabajo excelente, un trabajo enorme. Y es lo que Dios, fíjese, espera de nosotros. Y en verdad esto es importante y yo quise hablar de estas cosas positivas de esta iglesia para después entrar a ese momento de lo que pasó, de la queja del Señor Jesucristo de esta iglesia. La otra cosa que les dice el Señor a esta iglesia, vamos a ir rapidito porque solo tengo 30 minutos. Bueno, ya solo tengo 25. Les dice que habían tenido paciencia. Y aquí esa palabra no quiere decir paciencia como esos que caminan así despacito. No, quiere decir perseverancia. Quiere decir que estos cristianos, en medio del sufrimiento, porque en ese tiempo que Juan escribió este libro, estos mensajes, la persecución y el maltrato a los cristianos, hermanos, era en serio. Era en serio. El maltrato era algo cruel para estos pobres cristianos. Pero sin embargo, en medio de todo ese sufrimiento y de esa dificultad, de esa adversidad, estos cristianos permanecieron firmes sin desmayar. No se desanimaron, sino que siguieron adelante, aún en medio de la lucha y de la dificultad. Y yo, cuando estaba escribiendo, fíjense, este mensaje, se me vinieron a la mente algunas preguntas. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿Qué dirá el Señor Jesucristo de Centro Familiar Cristiano? ¿Qué dirá el Señor de mí en particular, individualmente?
Yo creo, hermano, que la iglesia de hoy, y hablo en verdad en general, no solo aquí, no solo enfatizando en esta iglesia, sino en general, ha perdido el rumbo. Ha perdido el sentido de esa pasión que se necesita, en verdad, para impactar a los que me rodean. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios en la vida del cristiano, en la vida del ser humano, que cada uno de nosotros impactemos, cumplamos el propósito por el cual Él nos ha creado, que es de establecer, engrandecer el reino de Dios, pues, esa es la palabra, engrandecer el reino de Dios. Que mis compañeros en la escuela escuchen algo de Dios, que mis compañeros en el trabajo escuchen algo de Dios, que mis compañeros donde voy al gimnasio, donde voy a pasar mi pasatiempo, escuchen de Dios, hombre. Él nos ha llamado para hacer luz, para guiar. Somos llamados a ser instrumentos de luz. ¿Qué es lo que dice, verdad, en Mateo, en el Sermón del Monte? Las bienaventuranzas, dice uno también, donde dice que no se enciende una luz, dice, para ponerle algo arriba, ¿verdad? O para taparla, sino que se enciende una luz para que brille. Y dice, y para que alumbre, dice, especialmente, dice, a los que están en la casa. Eso es grande, tiene un significado grandísimo. ¿Qué quiere decir? Lo que cómo yo debo de vivir, o el ejemplo que yo debo de dar en mi hogar, delante de mis hijos. Eso es grande. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿Estás trabajando duro? ¿Estás permaneciendo firme? No se te pasa por la mente ni siquiera desanimarte, nos dirá el Señor. No sé la verdad que dirá el Señor de nosotros. La otra cosa que le dice a él el Señor, o el elogio que le da a esta iglesia, es que tenía una doctrina envidiable, sinceramente, una sana doctrina. Dice que habían puesto a prueba a unos religiosos que andaban haciendo alboroto por ahí, los habían puesto a prueba, dice, y los habían encontrado mentirosos. Eran unos sinvergüenzas, dice, que andaban nomás ahí alborotando no sé qué cosas por ahí. Y estos cristianos no se dejaban engañar de cualquiera. Y eso pasa a veces en nosotros. Cualquier viene por ahí y nos dice cualquier cosa. Dijo esto, y hasta le venimos a decir, el pastor, fíjese que esto y esto y esto y esto. Yo creo firmemente, fíjese, que el cristiano debe de formarse espiritualmente. Y esto solamente va a suceder cuando estudiamos la Biblia. Esto solo va a suceder cuando oramos, cuando somos constantes en la asistencia en la iglesia, cuando somos constantes en el compañerismo, en la oración y en las actividades de la iglesia. Es así, ese es el diseño que Dios hizo, ese es el plan que Dios estableció. Y es por eso que existe la iglesia. Es por eso. Y la otra cosa era esa, que tenía una doctrina en verdad saludable. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para que nadie después nos engañe, nos tome ventaja, ¿verdad? Pero tenía algo, y ahí viene. Ahora sí voy a comenzar en serio.
tenía una falta, fíjese. Esta iglesia de Éfeso había cometido un error grave. Se habían alejado, habían abandonado su primer amor, se habían olvidado de Dios. Hicieron un buen trabajo, fíjense, antes, pero se habían enfriado, se habían desanimado. Al igual, en verdad, al igual que muchos hoy en día. Y le echamos la culpa a la pandemia. Eso siempre ha pasado, eso siempre va a pasar. Ahora es la pandemia, más adelante puede ser otras cosas. Es así. ¿Cuántas personas comienzan bien y por cualquier cosa insignificante? Adiós. Dejan de venir a la iglesia y abandonan su ministerio. Ahora, ¿qué llevaría a estos cristianos a abandonar su primer amor, a abandonar a Cristo? Como una iglesia, me pongo a pensar yo, tan próspera, ¿verdad? Una iglesia que tenía una doctrina buena, que tenía muchas cosas positivas, ¿cómo pudo dejar entrar el pecado? ¿Cómo pudo dejar entrar la maldad? Tal vez el orgullo que los llevó, al tanto que los llevó a abandonar su primer amor, a olvidarse de Cristo. Y eso puede pasar. Muchas veces dejamos entrar el pecado, como Pedro por su casa, como decimos nosotros allá. ¿Qué pasa? Y sigue el pecado, y sigue. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque el pecado, todo lo que sucede, tiene consecuencias bien duras. Si no, léase lo que pasó en Génesis con Adán y Eva. Pareja perfecta, hermano. La pareja perfecta. Pecaron, el problema. Cuidado. ¿Qué lo llevaría a esta iglesia? En verdad, ¿cómo podemos nosotros aplicar ahora este mensaje a nosotros hoy en día? ¿Cómo lo podemos aplicar o qué nos dirá Dios a nosotros hoy en día acerca de este mensaje de esta iglesia de Éfeso? ¿Cómo podemos nosotros evitar que nos pase lo que le pasó a esta iglesia que abandonó el amor de Dios, que abandonaron a Cristo, se desanimaron, se enfriaron? Y eso fue un error grande, fue un grave problema ese. En primer lugar, y ahí vienen los puntos que voy a tocar acerca de este mensaje. Recordamos, ¿verdad? Para evitar y no caer en ese error, debemos recordar que nuestro primer amor es Jesucristo. Nuestro primer amor es Jesucristo. Nadie, en verdad, no hay amor más grande que el amor de Dios. Nadie en el mundo te ha amado tanto ni te ama tanto como el Señor Jesucristo. Te amó tanto, hermano mío, que estás aquí hoy, que Él entregó su vida por ti, que derramó su sangre por ti en la cruz. Y cuando nosotros recordamos ese cuadro de lo que Él pasó, de lo que Él sufrió, aquellos golpes, aquellos clavos, aquella corona de espinas, debe de venirnos a la mente que en verdad Él merece toda honra, todo honor, toda gloria, y merece de que yo siga adelante, permanezca fiel, aún en medio de la lucha, aún en medio de la prueba, de la dificultad, en todo tiempo, porque Él se lo merece. Él dio su vida para que tú y yo tuviéramos vida eterna y llevarnos al cielo, hermano. Él te ama y quiere establecer una relación en verdad grande, gigante contigo.
cristianos de Éfeso se habían olvidado de Dios. Tenían otras cosas que habían tomado el lugar de Dios en su vida. Y en verdad que para el cristiano, hermano, para el cristiano, para el Hijo de Dios que ha aceptado a Cristo en su corazón, no hay nada en el mundo, no hay ninguna cosa, por muy buena que sea, que tome el lugar de Dios en tu vida. Si no, léase lo que pasó con el pueblo de Israel también, cuando le dio los 10 mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A qué se refería? ¿Qué son otros dioses? Cualquier cosa, hermano, que tome el lugar de Dios en tu vida, cualquier cosa. Puede ser tu carro, puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, incluso. Ajá. Para el cristiano no debe de haber nada que pueda tomar el lugar de Dios en tu vida. Dios debe ser el primero en mi vida, en mi lugar, en mis actividades, en mi trabajo, en todo. En la agenda que hacemos nosotros. Otra vez menciono la agenda, no es que se me ha olvidado. Cuando hacemos la agenda nosotros, ¿en qué lugar está Dios ahí? Tiene que ser primero. Después mi familia, después la iglesia. 3. Dios primero, mi relación con Dios. ¿Cuánto tiempo aparto para hablar con Dios? ¿Cuánto tiempo aparto para estudiar la Biblia? ¿Cuánto tiempo aparto para tener ese tiempo de hablar con Dios en serio? De cómo te sientes. De cuáles son tus planes para Él. ¿Sí se recuerda? Que le dije que le cuente tus planes. Dice Apocalipsis 1:5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Dice, el que nos ama. Él es nuestro primer amor. Nadie te ha amado tanto como el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué le está llevando? Lo vamos a poner a nosotros ahora aquí. ¿Qué lo puede estar llevando? A alejarse, a abandonar su primer amor. Hay muchas cosas que lo pueden estar sacando de la carrera. Hay muchas cosas que lo pueden hacer que usted se desanime. Pueden ser hasta los amigos. ¿Qué tipo de amigos tiene usted? Y más para los jóvenes. Yo siempre me gusta aventarle algo a los jóvenes y aventarle algo a los papás también. ¿Qué tipo de amigos te gustan? ¿Qué hacen esos amiguitos? Eso no pueden hacer que usted abandone a Dios. Sí. Claro. Tal vez las heridas del pasado también. Recuerdos del pasado. Eso lo puede mantener a usted crucificado. Sí. Y no puede ser. No puede ser. Puede ser también su pasatiempo. Eso lo puede hacer que usted abandone su primer amor. Y no me lo diga, pero piensa. ¿Cuál es su pasatiempo? ¿Ah? ¿Qué cosas buenas ve usted yo no sé dónde, en el teléfono? A veces me da miedo, no sé, mencionar el teléfono porque pienso que va a decir otra vez. Otra vez. No. Solo te quiero recordar qué haces en esas cosas. Déjeme hacerle unas preguntitas. Más preguntas. Yo soy bien preguntón. Así que ahí le voy.
¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo es su relación con Dios? Del 1 al 10. Vamos a poner, del 1 al 10. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo dedica a orar? ¿Otra vez? ¿Cuánto tiempo dedica al estudio bíblico? ¿Cómo es su nivel de compromiso con Dios? Es como hacerse un cuestionario, un examen, uno mismo. Si su promedio es muy bajo, en verdad, su promedio del 1 al 10 es muy bajo, va en esa dirección de abandonar su primer amor. Y me duele decirlo. Me duele decirlo. Porque muchos se olvidan en verdad de Dios. Esto es algo, fíjense, que comienza lentamente. Esto no es algo que va a venir de un solo. Puede ser que a veces sí, pero comienza lentamente. La persona o el cristiano deja de orar. Ya dejó de hablar con Dios. Deja de estudiar la Biblia. Y de allí empieza quizás a llegar tarde a los servicios de la iglesia. De allí quizás abandonó. Ya dejó de venir por completo. Si tenía ministerio, adiós ministerio, lo dejó, lo entregó. Hay que lo agarre otro. Yo no sé quién. O hay que se las arregle el pastor. Eso pasa acá. No solo aquí. No crea usted que yo le estoy aventando a usted. Yo no me considero así. El hermano Martínez dice que yo siempre vengo con un hacha, ¿sí? Con un hacha, para dar duro. Yo creo que no me considero así. Pero sí me gusta ser claro. ¿Para qué lo voy a entretener nomás, mi hermano? No es eso. Esto no es para entretener a nadie. Aquí es para hablar las cosas en serio y claro. No se puede perder el tiempo. Este tiempo, ya solo tengo 5 minutos. Así que ahí le voy. Dice Filipenses 3, capítulo 3, 7 y 8. Santo Dios, se me fue el tiempo. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero, dice, pérdida, por la causa de Cristo. Es más, todo lo considero, dice, pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él, dice, lo he perdido todo y lo tengo, dice, que no vale nada, dice, a fin de ganar a Cristo. Cualquier cosa no va a tener el valor que tener a Cristo en su corazón, que tener a Cristo en su hogar. No hay cosa que se compare. Es lo que dice Pablo. Y dice, y yo me he esforzado, y yo le he entregado mi vida a Cristo, dice, y me sigo esforzando, dice Pablo, para ser aprobado. Necesita esfuerzo, necesita valentía, necesita compromiso. Cuidado. Salmo 63:3 dice, oye, dice, tu amor es mejor que la vida, le dice el salmista. Sí es eso, ¿verdad? Sí. Por eso dice, mis labios te alabarán. Oye, qué pasión. Se siente que eso sale desde acá, de lo más profundo del corazón. Sale esas palabras del salmista. Dice, mis labios te alabarán, dice, te bendeciré mientras viva. Oiga bien, ¿cómo se compromete este hombre? Dice, en tu nombre, dice, yo voy a alzar mis manos. Se ría quien se ríe. Que muchos a veces se ríen hasta cuando se dice aleluya. Aleluya quiere decir alabar a Dios. Alabado sea Dios. Amén. Grande es Dios. Cristo vive. Exacto. Recuerda, la número 2, hermano.
porque me están correteando. Número 2, recuerda que hiciste un compromiso con Dios, no con ningún ser humano. Y el Señor nos dice allí, recuerda que tu compromiso lo hiciste conmigo, dice Dios, no con ningún ser humano. Por lo tanto, cuidado, dice, no con cualquiera, es con Dios. Por lo tanto, cuando piense querer dejarlo todo, aventarlo todo, tirar la toalla y dejar de venir a la iglesia, piénselo muy bien. Su compromiso no lo ha hecho con el pastor, ni con los hermanos de la música, conmigo, ni con ningún ser humano, con Dios. Y por eso le dije yo al principio que lo que Él hizo por nosotros, al que nos amó, el que se entregó y dio su vida por nosotros. Y piénselo cuando se le vengan estas cosas a la mente. Mi compromiso no lo hice con nadie, lo hice con Dios. Así es que voy a seguir aún en medio de la lucha, aún en medio del cansancio, del agotamiento y de cualquier cosa. Señores, cuidado. Dice Apocalipsis 2:5, dice, recuerda, por tanto, dice, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré, dice, pronto a ti. Era urgencia, era algo que era urgente, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, dice, si no te hubieres arrepentido. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, que se convierte en cristiano, que se convierte en seguidor de Cristo, uno hace un pacto con Dios. Es un pacto que uno hace y se compromete a seguirlo a Él, a tomarse de la mano con Él y a seguirlo en todo tiempo, aún en medio de la lucha, aún en medio de lo que sea. Uno se compromete desde el momento que le dijiste a Cristo, Señor, yo te acepto en mi corazón, hiciste ese pacto con Dios. Y para Dios, oiga bien, para Dios ese pacto es irrevocable. Para Dios ese pacto no tiene fecha de vencimiento, hermano. Y es por eso que le dice a esta iglesia, recuérdale. Aquí ves, recuerda de dónde has caído. Hazte un autoexamen, le dice. ¿De dónde has caído? ¿Qué fue el momento que te llevó? ¿Cuál fue la acción que te llevó a abandonar tu primer amor? Le dice, cuando le dice, recuerda, hazte un autoexamen. ¿Sabes qué es hacerte un autoexamen? Yo creo que sí, ¿verdad? Reflexionar. Hacer un alto. Un stop. La única palabra en inglés, ¿verdad? Hacer un alto y decir, oye, ¿hacia qué rumbo voy? ¿Qué rumbo lleva mi vida? ¿Qué rumbo lleva mi hogar? ¿Qué rumbo? ¿Hacia dónde voy? Y dice allí, cuando hagas ese autoexamen, dice, arrepiéntete. Qué bueno, qué bueno, porque el Señor siempre está así, con los brazos abiertos, esperando que tú llegues. Qué grande. Y la Biblia está llena de cosas cuando Dios nos dice que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso, que es lento para la ira, que es lento para enojarse, tantas cosas. ¿Cómo es Dios de bueno? Siempre está buscando Él la iniciativa para que usted y yo vengamos a Él. Ser hijo de Dios en verdad. Ser cristiano es estar en un lugar de prestigio, hermano. Es estar en un lugar de prestigio, es estar en un lugar bien asegurado, en un lugar grande. Y por eso le dice, recuerda de dónde has caído. Así es que, ¿qué le vamos nosotros a hacer? Dejar llamar a Dios, en verdad, después de haberle conocido, es un pecado del que hay que arrepentirse. Y
Y este es uno de los grandes pecados del cristiano, alejarse de Dios. ¿Cuántas personas, en verdad, lo vuelvo a repetir yo, se aleja de Dios después de haberle conocido, lo niegan, abandonan por cualquier cosa insignificante y no quieren saber más nada de Dios, más nada de la iglesia, más nada de nada? Cuidado, porque el Señor dice, yo vendré pronto. O sea, va a tratar contigo frente a frente, frente a frente. Puede ser que busque un medio, un intermediario para que hable contigo. Aquí el intermediario fue Juan, en este mensaje de esta iglesia, fue el apóstol Juan. Cuidado. Sería bueno que investigara qué pasó con esa iglesia. No tengo tiempo yo, la verdad, ahorita, pero sería bueno investigarlo. Y lo que hacemos a veces es fabricar. ¿Saben qué sería? Fabricar o inventar un montón de excusas o de cuentos que no tienen ningún valor. Que fue culpa de este, que fue culpa del otro, que aquí, que allá, que no sé qué, que aquel me dijo esto, que aquel me dijo lo otro, que aquel me miró mal, que aquel me ofendió. Hombre, ¿qué pasó? ¿Usted piensa que la excusa que está de moda ahorita es que la pandemia? ¿Usted piensa que esa excusa va a convencer a Dios? Yo le quiero decir, hombre, que no hay ninguna excusa, no hay ningún cuento barato que convenza a Dios o que justifique que usted deje a Dios. No hay. Después de haberlo conocido, hombre, ¿qué va a hacer? No se puede. Dice Proverbios, dice 28:13. Pueda que tenga algo de relación. Dice, el que encubre su pecado, dice, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta de él, alcanzará misericordia. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Vuélvase a Dios, hombre. Nadie lo va a criticar. Aquí en la iglesia no criticamos a nadie, no se preocupe. Éntrele de lleno. Y vuélvase a Dios, dice, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Voy a la carrera. Número 3, haciendo las primeras obras. Así que no se me asuste, ya solo tengo 2 minutos. O ya me pasé. ¿Ah? ¿Van a interceder por mí o se van a unir al equipo de mi esposa? ¿Ah? Bueno, dice que el que calla dice otorga. Así es que entonces se van con el equipo de ella, ¿va? Me dejan solo. ¿Ah? Haciendo las primeras obras. Las obras, los frutos que usted y yo demos son los que van a convencer a Dios o que van a ver tu arrepentimiento, los cambios que usted dé en su vida, de que ama a Dios, de que Dios en verdad ha obrado en su vida, de que usted le entregó en verdad su vida a Cristo de verdad, con sinceridad. Esos cambios son los que van a convencer a Dios, que le van a demostrar a Dios que en verdad le entraste de lleno. Hay oportunidad, ¿verdad? Sí. Otra pregunta. ¿Qué cambios han habido en su vida desde que le entregó su vida a Cristo? ¿Qué cambios? ¿Sigue siendo el mismo rezongón de antes? ¿Sigue siendo el mismo enojón de antes? ¿El mismo amargado de antes? ¿Sigue siendo el mismo criticón o yo no sé, hombre? Pero tantas cosas negativas que le puedo mencionar. ¿Sigue siendo el mismo? No se puede. No se puede ser el mismo. Dice Apocalipsis 2:5, dice, haz las primeras obras, pues si no vendré, dice, quitaré tu candelero. ¿Cuáles primeras obras? Lo que hacías antes.
Antes de abandonarlo, tal vez te gozabas en él. Vuelve. Antes de abandonarlo, tal vez le cantabas con pasión. Vuelve. Únete al equipo aquí de nosotros que venimos a adorar a Dios. Si antes orabas y hablabas con Él y ahora tal vez no quieres saber nada, vuelve, hombre. Vuelve. El Señor dice, arrepiéntate, vuelve a mí, dice, si no, pues voy a tener que tratar contigo en persona, dice. ¿Ah? El Señor no se olvida de ese pacto, del pacto que le hablé, Él no se olvida. Cuidado. Hechos Lucas 3:8 dice, por tanto, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. De los cambios que le digo, eso es. Los frutos son la evidencia. Que van a decir que tú eres un cristiano fuerte. Hechos 26:20, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. No lo digo yo. Número 4, hermano. Recuerda, hermano, la recompensa. Y eso es grandísimo. Eso es grande. Dice Apocalipsis 2:7, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa promesa es grandísima. El Señor te quiere llevar al cielo a compartir con Él. ¿Se acuerdan cuando habla en el mismo Apocalipsis de la boda del Cordero, cenando con Cristo allí, hombre, a la par de Él, tomado de la mano de Él, donde va a ser fiesta y fiesta y fiesta y fiesta, no como las fiestas que va a veces aquí, no, sino que una fiesta espiritual. El árbol de la vida es un símbolo de provisión, de prosperidad, símbolo de vida eterna. Y eso dice, esa promesa es la que el Señor tiene, dice, para los vencedores, para los que triunfan, para los que ganan la carrera. Mi pregunta es usted un triunfador? ¿O no más anda corriendo solo porque lo vean? Como dice Pablo a la aventura, anda corriendo sin saber hacia dónde va. Un objetivo claro, un objetivo claro tiene que tener. ¿Hacia dónde vas? Así es que le vamos a parar ahí. Dios nos lo bendiga. Dios nos lo guarde. Siga adelante. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado. Gracias por tu palabra. Yo sé que tú, Señor, siempre hablas a nuestra vida. Nunca, Señor, nunca tú llegas tarde, sino que siempre llegas a tiempo. Pedimos tu ayuda, tu guía, tu dirección. Bendice tu iglesia, bendice cada hermano, bendice sus actividades, Señor, y llévanos con bien a nuestra casa. Cuídanos durante el resto de este día y llénanos de tu amor, de tu paz, de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Y que tú seas siempre en nuestra vida, Señor, la razón de nuestra vida por el cual vivimos y nos movemos. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén y amén.